provincia de Buenos Aires. Doctor, buen día, Tomás lo saluda. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Hace varios días quería hablar con usted, porque sé que tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones, y además está en la provincia, en principio, a priori que podría ser la más complicada, todavía no lo es, digo. A ver, pregunta 1. Aumentó la cantidad de muertos a nivel nacional. Del reporte del 0 al 100 pasaron 38 días y del 100 al 200 14 días. ¿Esto es un curso natural de epidemia o puede la cosa estar empeorando en Argentina? No, la cantidad de casos de fallecimientos no tiene una relación directa que nos indique cómo está evolucionando la pandemia, ¿no? El indicador principal es la cantidad de casos nuevos, confirmados, y eventualmente los estudios epidemiológicos que se pueden hacer con testeo. Y hoy en la provincia de Buenos Aires, la verdad es que esta última semana tuvimos un promedio similar al que veníamos teniendo antes, porque tuvimos 2 días más altos, con 80 y 94, pero luego tuvimos los últimos 3 días 56, 50 y 48. Es decir, más o menos venimos en un aumento diario pequeño que nos está dando una duplicación hoy cada 17, 18 días. Es decir, la instalación de la enfermedad viene muy lenta todavía, esta semana, que son datos de hoy, pero también nosotros, Roman, tenemos que tener presente una cosa. La curva de crecimiento, nosotros no la tomamos, no la dibujamos con la cantidad de casos que se reportan por día, sino que hacemos una corrección, los casos totales son los mismos, obviamente, por inicio de síntomas. ¿Por qué hacemos esto? Sí. Porque a veces se hacen 1000 estudios de laboratorio, un día, 1100, y a usted le aparecen más cantidad de casos porque se hicieron más laboratorios ese día. Sí. Entonces, el factor de corrección, nosotros llamamos a cada uno de esos pacientes y tenemos un control telefónico permanente y le vamos consultando ahí en los centros donde están internados, qué día comenzó los síntomas. Y ahí se distribuye distinto y tenemos una curva muy, muy aplanada, es realmente a hoy, porque esto va a tener que ver el crecimiento, obviamente, con el incremento de las actividades que signifiquen circulación de la gente, actividades económicas, sociales, que se vayan habilitando en forma progresiva y que va a haber que ir haciéndolo, ¿no? Porque uno no puede imaginar, sacamos cuenta nosotros a esta tasa de crecimiento que está muy aplanada, 60, 70 personas por día en la provincia de Buenos Aires, demoraríamos unos 600 años para que se inmunizara ese famoso 60-70% del que hablan todos los expertos en el mundo, de qué es lo que va a pasar con este virus. Es decir, por ahora el efecto de la restricción de la cuarentena fue extraordinario. Le quiero un dato más interesante. La primera y segunda semana, desde el primer caso, nosotros teníamos una tasa, con poquitos casos todavía, pero teníamos una tasa de crecimiento por semana de 413%. Y ahora, en la séptima semana, octava semana, tenemos 31%. Es decir, hay pocos contactos porque la gente se contacta poco. Hay que tener presente que en Europa, lo que sucedió, cuando ellos entran en cuarentena, ya todo el mundo se había contagiado en las canchas de fútbol, y se fueron a sus casas. Yo siempre digo, Daniel, que Europa, nosotros nos comparamos porque, claro, no miramos, pero Europa entró en cuarentena en día de pandemia, ellos arrancan en España el 31 de marzo, en día 45. Claro, y nosotros entramos en cuarentena en día 17. También porque tuvimos la oportunidad de ver Europa, de construir ese conocimiento, porque obviamente yo esa diferencia de cuando entramos nosotros en cuarentena, me parece que nos ha dado, gracias a Dios, una ventaja tremenda en ese momento. Tremenda, y es eso lo que nos está permitiendo agregar más capacidad instalada en los servicios de salud, es lo que nos está permitiendo ver con este conocimiento que ahora construimos hacia adentro, dónde podemos soltar un poquito más, de qué manera, con qué recaudos. Lo que sí, yo escuchaba a un infectólogo ayer y me parece que es el mensaje a transmitir, es porque
Algunos dicen el éxito es que el virus no circule. No, ojalá, eso es un pensamiento mágico. El éxito es que la circulación la vayamos haciendo de manera tan regulada que no nos atosigue los sistemas de salud y que podamos proteger a los más vulnerables lo más posible, porque yo soy generalmente optimista. Yo creo que en los próximos meses vamos a tener más herramientas terapéuticas o de prevención, o alguna vacuna. Sí. Estamos perfeccionando bastante en el mundo el tema del tratamiento con plasma, está dando algunos resultados positivos. Algo la ciencia nos va a aportar. Entonces, si ganamos más tiempo, es un tiempo vital para lograr ese objetivo, ¿no? Ministro, buen día, soy Mariana Buen día. Contartesi. Ahora, ¿Cómo le va? sobre todo para que la gente, porque se da información que se va cruzando en función de cómo va la cuarentena. El famoso pico o lo que hay que esperar de expectativa de que se generen más casos de contagio, ¿se corrió a junio finalmente? O sea, mayo va a ser un mes donde no debemos esperar mucho más. En nuestro diseño se ha corrido a junio, pero todo va a depender del nivel con que se vayan abriendo las compuertas de la actividad económica, que es un tema que no se puede soslayar. La actividad social, recreativa, seguramente va a tener que esperar más, pero en algún momento... ¿Más de va a junio? haber que- ¿Más de mayo? Perdón, la actividad Sí, recreativa. yo creo que como vamos nosotros hoy, y lo que venimos observando esta semana es que tenemos la curva en Provincia de Buenos Aires muy aplanada. eh, Tenemos que pensar en junio, y depende, vuelvo a insistir, si se abren un poco más las actividades económicas, circulará un poco más porque la gente tiene que viajar más, relacionarse más, y si seguimos con las compuertas muy cerradas, por ahí hasta se puede estirar más. Ujú. Hay variables que no son... Uno hace modelos matemáticos en base a determinadas variables que no son matemáticamente exactas. Entonces, hay que irlo viendo día a día y de acuerdo a cuáles vayan siendo las respuestas que las máximas autoridades nacionales y provinciales tomen respecto a qué circulación se va a autorizar y qué no. Bien. Ministro, ¿y coronavirus en las cárceles? ¿Le han pedido consejo o tiene posición tomada con respecto al servicio penitenciario bonaerense y qué hacer con los presos en situación de riesgo? No, yo la parte esa, digamos, jurídica, actúa la No, justicia. sanitaria, Sí, le sí, digo. Sí. no, sanitaria sí, sanitaria obviamente nos han pedido, le hemos dado miles de vacunas antigripales, elementos de protección personal, permanentemente nos están solicitando elementos de protección personal para todo el tema cárceles, y lo que sí le manifestó, porque nos pidió un consejo, es que tengan algún lugar disponible de aislamiento, porque si se dispara en las cárceles hay que hacer lo mismo con los hospitales y con todo, hay que tener un lugar donde poder aislar a la gente. Después las autoridades verán si es dentro de la misma presión o dónde, pero sí, sanitariamente lo aconsejable es que tengamos un lugar que cuando hay casos podamos aislar, porque si no, va a pasar lo de Ohio, el 75% de la gente se enferma en un periodo muy cortito, y después toda esa gente, alguna, va a haber que llevarla, alguna que es bastante, va a haber que llevarla a algún hospital. Entonces tratemos de prevenir y tratemos de aislar en el lugar, en general si es población joven, etcétera. Las otras recomendaciones que hemos dado y que se están cumpliendo muy bien es que las personas que tienen comorbilidades, que son diabéticas, que se dializan, etcétera, ya las tienen separadas en lugares diferentes. Todos esos consejos nos han pedido, obviamente, porque es una población muy grande y tenemos que evitar que de ahí se nos arme un lío de contagios masivos y rápidos, sí. Ministro, vuelvo a un tema que le planteaba a Mariana, que tiene que ver con la cuestión. Hay como especie de dos bibliotecas, uno de los que proponen flexibilizar y comenzar por la cuestión recreativa, y otros que proponen flexibilizar la cuarentena y comenzar por la parte económico-productiva. Cuando se flexibilice, no le pregunto el cuándo porque no resultaría serio, ya aprendimos con los infectólogos que las cuarentenas, la pregunta es cómo, no cuándo, para no preguntar el obvio, ¿y cuándo se levanta? ¿Qué prioriza la provincia cuando pueda flexibilizarse? Es un equilibrio en esto. En estos momentos, nosotros permanentemente estamos en un comité de crisis donde vamos analizando el día a día. Hemos desarrollado un mapa de riesgo para la provincia que coincide muchísimo con el que presentó Nación. Prácticamente manejamos las mismas variables, ¿no es cierto? El mapa de riesgo
es qué capacidad instalada hay para afrontar en un distrito la pandemia, qué cantidad de casos circulantes tenemos en este momento, cómo son las condiciones sociales en EBI, etcétera, etcétera. Con esas variables, 5 o 6 variables, se establece un mapa de riesgo. Y uno dice, bueno, en tal lugar se puede abrir determinado tipo de actividad, los intendentes la proponen, se aprueban esa actividad, con muchísimos recaudos, ¿no es cierto? Así que no puedan aglomerarse, que no haya gente junta, que los turnos, si son un consultorio médico o cualquier otra actividad económica, se hace de a uno por vez, guardando la distancia, con barbijo, y vamos monitoreando. Si hicimos eso y vemos que el virus no aumenta en forma demasiado acelerada su nivel de instalación, vamos bien. Lo que sí vuelvo a repetir, no tenemos que tener como paradigma que no circule el virus. El virus es el virus, va a circular más allá. El tema es la velocidad siempre, que se instale más lentamente, y si vemos que en un momento y en un lugar se dispara un poco más, bloqueamos esas actividades, hacemos un paneo alrededor de donde hemos detectado más casos con algún tipo de estudio epidemiológico en terreno. Entonces decimos, no, acá aflojemos un poquito, corramos esto. Es un trabajo de ingeniería día a día, porque es un virus raro, tiene comportamientos como similares a todos los virus y algunas cosas que todavía los científicos no las tratan de, no las terminan de entender del todo, ¿no? Así que hasta que tengamos todas esas informaciones o a un tratamiento, la consigna es ir viendo lugar por lugar, día por día, qué abrimos, qué no abrimos, y teniendo un dispositivo más poderoso de contención y de atención. Ministro, gracias. Un saludo. No, Roma, por favor, Luego. muchas gracias. Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, probablemente uno de los hombres que más sabe. ¿Ha sido ministro de Salud de la Nación? No, o que mejor explica, no sé. Yo le encuentro cierta tranquilidad para explicar esta situación. Mirá que dijo actividades recreativas, junio y mínimo. ¿Puede ser que está más de mi lado el ministro? Viste que están los recreativos y los economicistas. Yo soy del lado economicista.